Europea de Registradores de la Propiedad, ELRA, European Land Registry Association, que nos va a hablar de la European Land Registry Network, que es la red registral europea de cooperación, y podemos proyectar en este momento un vídeo con el cual además agotará su turno de palabra, aunque sea un poquito más extenso que el turno que nos tienen asignado. Yo creo que no habrá problema. Y a continuación los turnos de palabra de los presentes en la sala. Si los compañeros técnicos pueden proyectar el vídeo. Sí. ¿Hay alguna posibilidad también, compañeros, de que apaguéis el volumen del monitor? Si es posible que apaguen el volumen del monitor, porque el monitor tiene volumen en estos momentos y es un poco, se está escuchando eco. Gracias. Bueno, para el Colegio de Registradores es, como digo, un honor participar en este congreso. Estamos ante seguramente el evento más importante que se celebra en el mundo del derecho internacional, con temáticas tan apasionantes. Yo creo que es para todos muy difícil elegir en qué sala ubicarse. Hablamos de todas las distintas vertientes, tanto del derecho público como del derecho privado, y en especial de todas aquellas materias que nos hacen a los juristas avanzar en favor de un mundo más en paz, de un mundo más justo y con mayor igualdad de oportunidades para todos. Es por esa razón que, como digo, para el Colegio de Registradores es un honor, y además contar con juristas de la talla de los que hoy tenemos entre nosotros. A todos los participantes, gracias, y a todos los asistentes, gracias también por haber mostrado interés en esta mesa sobre redes de cooperación jurisdiccional y, en particular, redes registrales también. Gracias. Además llega un poco tarde cuando te estás escuchando 3 segundos después de haber hablado. Quiero recordarles además que el evento está siendo retransmitido en streaming y también grabado, de manera que en la página de registración del Congreso se podrá también repasar algunas de las cuestiones que se planteen aquí y también visualizar el vídeo tantas veces como se quiera. Estamos ya en condiciones de proyectar el vídeo, así que vamos a darle paso a nuestros compañeros técnicos. Muchas gracias por vuestro trabajo. Los protocolos de higiene y seguridad para que sigas volando a Europa con la confianza y tranquilidad de siempre. Iberia, cada día es el primer día. En Iberia tenemos un compromiso que viaja contigo desde hace 75 años. Hacer que Europa y América Latina nunca dejen. Ejerzo actualmente en Pamplona y al mismo tiempo soy el... Buenas tardes. Excelentísimas autoridades, señores y señoras panelistas, asistentes, soy Francisco Javier Jimeno, Buenas tardes. Excelentísimas autoridades, señores y señoras panelistas, asistentes, soy Francisco Javier Jimeno, soy un registrador de la propiedad español, ejerzo actualmente en Pamplona y al mismo tiempo soy el secretario general de la Asociación Europea de Registradores de Registros de la Propiedad, ELRA en sus siglas en inglés. De hecho, fui recientemente nombrado la semana pasada y esta sea quizás la primera vez en que intervengo como tal. Es un honor para mí intervenir en este World Law Congress
y de hecho me tengo que disculpar por no poder intervenir presencialmente, y al mismo tiempo para mí es ciertamente una pena no poder estar allí en ese país del que me han hablado maravillas y que de hecho siempre es un gusto, en su caso, acudir a Sudamérica o a Centroamérica también. El tema de este panel es el espacio jurídico registral común, las redes registrales de cooperación, y a mí me toca hablar, obviamente, de ese espacio y esa cooperación en el ámbito europeo. Con este objeto, en 2004 se crea la Asociación Europea de Registradores, como ya digo, el ELRA, cuyo propósito principal es servir de apoyo al desarrollo y la comprensión del papel del registro de la propiedad en los mercados inmobiliarios y de capital en Europa. Inicialmente constaba de 13 organizaciones que representaban a 10 países. Su función, ya digo, es poner en contacto a las diferentes instituciones registrales que existen en el ámbito europeo para comprender el papel del registro de la propiedad, estudiar y seguir las iniciativas de la Unión Europea en toda esta materia, contactar con terceros, asociaciones, universidades. Actualmente el RA se compone de 31 organizaciones que representan a 25 países. Algunos países tienen varias organizaciones representadas, como puede suceder con Italia, donde existe un régimen diferente en una parte del país que en otra. Precisamente con este objetivo de intercambiar ideas y de conectar a los diferentes estados, en 2010 se crea la Red Europea de Registros de la Propiedad, ELRN en sus siglas en inglés. El propósito es facilitar un acceso cómodo a los servicios registrales de toda Europa. Para este propósito, cada una de las organizaciones o los estados miembros de esta asociación nombra a 2 personas de contacto, 2 contact points. El trabajo se desarrolla, por un lado, al margen de que estos contact points se reúnen ahora con el COVID de manera telemática o de manera por videoconferencia, o normalmente presencialmente, unas 2 o 3 veces al año. Y por un lado, la propia asociación propone y propulsa el estudio de diferentes materias que pueden ser de interés para todos los estados y organizaciones participantes, y se lanzan unos cuestionarios, unas preguntas que los contact points de cada país van respondiendo. A raíz de estas respuestas se crean lo que llamamos fact sheets, unas fichas informativas donde se recogen las conclusiones y las ideas que se extraen de esos cuestionarios. Al mismo tiempo, los propios contact points quieren saber cómo funciona ciertas materias en otros estados para estudiar sus propios sistemas, y ellos mismos proponen cuestionarios que se reparten entre los contact points y se estudian diferentes cuestiones. Se responden a estos cuestionarios, y esto también sirve al mismo tiempo para completar esas fact sheets o incluso para crear fact sheets nuevas. A modo de ejemplo, últimamente hemos estado trabajando en regímenes económicos matrimoniales e incluso los regímenes de parejas, de hecho, en los diferentes estados miembros de la Unión Europea, fundamentalmente, ya que se aprobó un reglamento sobre la materia. También hemos estado trabajando sobre las cuestiones sucesorias a raíz del reglamento sucesorio europeo y el certificado sucesorio europeo que se creó y que circula por toda Europa en esta materia. Y también hemos estado trabajando, por ejemplo, en cuestiones de fiscalidad relacionadas con el registro, cómo el registro puede contribuir a recaudar impuestos o a controlar el efectivo cumplimiento de las normas fiscales, y también temas de blanqueo de capitales, en las que se está incidiendo especialmente en el ámbito de la Unión Europea, y donde nosotros podemos ofrecer también nuestra colaboración y servir como instrumento para estas políticas. Precisamente esto nos lleva a otra de las cuestiones donde se está reflejando esta interconexión entre los sistemas registrales europeos y entre los diferentes estados, y que obviamente nos lleva a la cooperación en estas materias. Ya los registros mercantiles europeos están conectados a través del sistema BRIS, muy recientemente, el Business Register Interconnection System. Al mismo tiempo, se ha aprobado también una norma que exige la interconexión de los registros de titularidades reales, de Beneficial Ownerships Register Interconnection System. Se ha creado un sistema que interconecta los registros donde se refleja quiénes son los titulares reales que están detrás de las personas jurídicas. Esto es de especial importancia para la prevención del blanqueo de capitales, y lo cual
contempla también la necesidad de que se conozca la información acerca de las propiedades inmobiliarias de las diferentes personas jurídicas o personas físicas en el ámbito de la Unión Europea. Esto nos lleva también a la interconexión, por tanto, de los registros de la propiedad. Esta todavía no está prevista en la normativa comunitaria, pero muy probablemente se prevé así en un futuro. Como consecuencia de ello, se está trabajando ya fuera del ámbito de ELRA en el Land Register Interconnection, un sistema de interconexión de los registros de la propiedad. Este proyecto inicialmente se inició solo por 2 estados, Austria y Estonia, que ya se han conectado además de manera efectiva. Existe también una segunda fase de este mismo proyecto, donde se incorporaron 4 estados, entre los cuales se encuentra España y además Portugal, Hungría y Letonia, en los cuales algunos países actúan como observadores y estudian sus propios sistemas para ver cómo se puede interconectar los diferentes sistemas registrales, e incluso Letonia también se ha conectado de manera efectiva. La Comisión Europea se ha mostrado muy interesada en este proyecto de interconexión porque, ya digo, de hecho, el futuro quizás sea la interconexión de los registros europeos. Esta interconexión servirá para obtener información registral de cualquier propiedad, de una propiedad situada en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. En el sistema de la Unión Europea, los sistemas de propiedad registral, los sistemas de publicidad registral son competencia de cada Estado miembro, no existe una normativa uniforme, pero sí que podemos conseguir una interconexión en cuanto a la publicidad, de manera que se ofrezca la publicidad de propiedades a lo largo de toda Europa. Y esto nos lleva a su vez a un proyecto que sí que estamos desarrollando dentro de IMOLA, dentro del ELRA, que es el IMOLA, el Interoperability Model for Land Registers. Este proyecto lo que trata es si el LRI, la interconexión, lo que busca es la conexión efectiva técnica entre los Estados miembros. El proyecto IMOLA se ocupa del contenido. ¿Qué información vamos a ofrecer? Para ello, lo que estamos estudiando es cómo podemos ofrecer estructurada esa información sin perjuicio, en todo caso, de respetar la independencia y los sistemas de cada país, y también cómo podemos traducir esa información, no solo traducir lingüísticamente, sino traducir los conceptos. ¿Qué significa? No es lo mismo el concepto de usufructo en un sistema anglosajón que el concepto de usufructo en los sistemas latinos, como puede ser, o romanos, como puede ser el español, o en un sistema germánico. El proyecto IMOLA para ello está desarrollando una inteligencia artificial, un modelo basado en la inteligencia artificial, en las cuales los Estados miembros, a través de los contact points, estamos relacionando conceptos jurídicos, cuáles son las relaciones de dependencia entre ellos, las relaciones jerárquicas, qué significa cada concepto en nuestro propio sistema, en el ámbito legislativo, en el ámbito jurisprudencial y en el ámbito doctrinal, a través de lo que se conocen como formans, que es un concepto doctrinal que se utiliza en derecho comparado y que nos está sirviendo para alimentar y enseñar a la máquina, a esta inteligencia artificial, para que nos ayude a traducir conceptos y ofrecérselos a los otros Estados miembros. Estamos intentando, se llaman ontologías, obtener la esencia de esos conceptos para explicárselos a otros estados. De esta manera se conseguirá ofrecer información a través de esta red europea a los diferentes Estados miembros, no solo de manera útil y sencilla a través de redes electrónicas, sino también útil y sencilla, pues se recibirá de manera estructurada y con una explicación de qué es aquello que significa esa información que nos están dando. En definitiva, se trata, por tanto, de colaborar en el ámbito de la Unión Europea. La Unión Europea, como ya sabemos, tiene como uno de sus principios esenciales la libertad de circulación, la libertad de establecimiento, y en consecuencia no podemos sino conectar y ofrecer la información a través de todos los Estados miembros, conocer cómo son los sistemas de nuestros vecinos y Estados miembros compañeros, de alguna manera aprender de los demás y ofrecer soluciones en último término a los ciudadanos que sean útiles y prácticas para todos ellos.
De hecho, hace un par de años yo planteé y que lógicamente se puede estudiar y proponer para la conexión entre los ámbitos de cualquier parte del mundo. En definitiva, esto es lo que yo creo que les puedo ofrecer y hablar acerca de los proyectos que estamos desarrollando en ELRA y en la Unión Europea, o por lo menos desde las instituciones registrales en la medida de nuestras posibilidades, para cooperar y crear este espacio registral europeo. Espero que sigan todos muy bien y que termine muy bien el seminario y todo el congreso. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Francisco Gimeno, desde la European Land Registry Association y su red. Es cierto, y me parece muy interesante lo que dice, de que la traducción a veces entre juristas no tiene tanto que ver con la lingüística, sino tiene más que ver con la diferente forma de entender las instituciones y los conceptos jurídicos entre distintos países. Entonces, la dificultad con la que nos encontramos muchas veces cuando operamos en redes es ver qué se entiende por un usufructo o por un contrato de un derecho de superficie o por un contrato de arras, etcétera, de un país a otro. Y en esta cuestión yo creo que en la red europea están haciendo una labor de extraordinaria importancia. A mí me gustaría continuar con el turno de palabra pidiéndoos a cada uno de vosotros que expliquéis un poco vuestro proyecto, en qué consisten vuestras redes y en qué consiste vuestro proyecto concreto. Si es posible, empieza Enrique Gil, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos los presentes, a quienes nos están siguiendo. En primer lugar, quiero agradecer y saludar especialmente al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España por la organización de este panel en el marco del Congreso Mundial de Derecho. La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, CONJIT, es un organismo internacional de carácter intergubernamental creado en 1992 de manera formal por lo que se conoció como el Tratado de Madrid. Está integrado por los Ministerios de Justicia y las instituciones homólogas de los países de la Comunidad Iberoamericana. Su objeto básicamente es trazar políticas públicas en materia de justicia e igualmente manejar todo lo que tiene que ver con la cooperación jurídica internacional a efectos de materializar la justicia en los países iberoamericanos. Este organismo multilateral tuvo su primera constitución desde el punto de vista informal en el año de 1970 con el nombre de Conferencia de Ministros de Justicia de Hispano-Luso-Americano, lo que se conoció como el Acuerdo de Madrid, y a partir de este momento los ministros y ministras de justicia, conscientes de los grandes cambios que se avecinaban y de la necesidad de una cooperación jurídica internacional, se ha venido generando una serie de mecanismos y de acciones a través de la misma CONJIT en ese sentido. Hoy estamos celebrando más de 50 años desde esa primera voluntad de trabajar conjuntamente para mejorar los servicios de justicia en nuestros ciudadanos y casi 30 años o más de 30 años desde la constitución formal como organismo internacional. Hemos recorrido un buen camino juntos, esperamos poder honrar estos hitos y celebrar el aniversario de los 50 años que en virtud de la pandemia no fue posible hacerlo. Aspiramos a celebrarlo el día 16 y 17 de febrero en Colombia, que va a ser un evento de una naturaleza extraordinaria, porque comparecerán los 22 ministros de justicia y autoridades homólogas e igualmente representantes de todos los organismos en materia de justicia europea e iberoamericana. De esta forma, la CONJIT se ha constituido como el foro que reúne todos los ministros y ministras de justicia y autoridades homólogas, como lo dije ya, de la Comunidad Iberoamericana, con el fin de promover
metas de desarrollo sostenible en los países de la región en materia de justicia y aprobar instrumentos de cooperación jurídica internacional como los tratados internacionales. CONGIT tiene una trayectoria en este tema y tiene en su haber tratados internacionales que permiten mejorar las investigaciones judiciales y operativizar la asistencia legal mutua. Entre ellos, tenemos el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia y su protocolo, el Convenio de Cooperación entre los Estados miembros en materia de equipos conjuntos de investigación y el más reciente, que va a revolucionar en el mundo la cooperación jurídica internacional, sin hiperbolizarlo, digo como vamos a verlo, es el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, conocido como el Tratado de Medellín. Este tratado, que él mismo lo consagra, no solamente cubre o tiene un campo de cobertura en Iberoamérica, sino que permite la adhesión de otros estados en materia de cooperación jurídica internacional. Hoy 10 países han firmado este tratado, entre ellos Andorra, Cuba, España, ya lo han ratificado, o sea que se requerían 3 países que lo ratificaran para que el tratado entrara en vigor. El tratado ya realmente está en vigor. Estamos pendientes únicamente de un pequeño tema de protección de datos, pero es una herramienta que en materia de justicia y de cooperación jurídica internacional va a ser asombrosa. Este instrumento internacional establece que las solicitudes de asistencia legal mutua entre autoridades centrales que se canalicen a través de la plataforma Ibera son jurídicamente válidas y no requieren de envíos físicos adicionales siempre que haya un tratado en el que ambas naciones sean parte y admita la comunicación directa entre autoridades centrales. Por ejemplo, permitirá tramitar una extradición entre 2 países exclusivamente por la plataforma Ibera sin requerir envíos de papel. Esta opción agiliza sideralmente los expedientes internacionales de asistencia, reduciendo drásticamente los tiempos de gestión, de costos y sobre todo los errores. Ahora bien, y este es el tema que nos interesa, ¿qué es la plataforma Ibera? Aquí entra un elemento esencial para el sector justicia en el ámbito iberoamericano, que es la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, que se conoce como Iberred. La plataforma Ibera es el medio de comunicación preferente de Iberred, que es una estructura formada por las autoridades centrales y puntos de contactos procedentes de los ministerios de justicia, los ministerios públicos, las Cortes Supremas de Justicia y los poderes judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones y por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Iberred fue creada en 2004 por el impulso de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la IAN, por la CONGIT, la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, y por la Cumbre Judicial, para conformar un espacio común de cooperación jurídica internacional en la región. Es importante destacar que Iberred es la segunda red más antigua luego de la Red Europea de Justicia. La Secretaría General de CONGIT es también la Secretaría General de Iberred. Su principal objetivo es la optimización de los instrumentos de asistencia judicial, civil y penal y el fortalecimiento de los lazos de colaboración entre los países a través de la cooperación formal e informal entre 98 instituciones del sistema de justicia iberoamericano. La plataforma Ibera se constituye como un sistema electrónico cerrado con garantías de máxima seguridad de protección de datos para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica. Esta
Esta plataforma es la estrella del Tratado de Medellín, puesto que este tratado se canaliza, se instrumentaliza a través de esta plataforma y el tratado regula el uso mismo de la plataforma como un medio de comunicación válido para tramitar solicitudes de asistencia legal mutua entre los países con eficacia jurídica en los casos en que haya un tratado sustantivo entre las partes y al mismo tiempo mantiene vigente la posibilidad de utilizar la plataforma de cooperación informal. Cuando asumí la Secretaría General de la CONGID y de Iberred en el año 2019, esta plataforma, paradójicamente, por la misma tecnología y por otras circunstancias, estaba realmente inactiva. Pero, sin embargo, para poder darle aplicación al Tratado de Medellín, que ya es una realidad, necesitábamos garantizar la seguridad jurídica y la modernización de la plataforma Ibera. Por ello, en el año 2020 y 2021 nos vimos abocados a rediseñar la plataforma Ibera con el apoyo y el acompañamiento de las tres instituciones. Las tres instituciones básicamente son la IAN, los ministerios públicos, igualmente los ministerios de justicia y, como lo señalaba, la CONGID. Hoy, gracias al esfuerzo de todos los actores involucrados, se han introducido nuevas funcionalidades como la videoconferencia, la firma digital, la posibilidad de crear espacios colaborativos para redes especializadas y grupos de trabajo. Además, cumple con los exigentes requisitos de las políticas de protección de datos personales que impone la legislación. Ya para terminar, de esta forma estamos abriendo el camino hacia la asistencia legal mutua digital en un 100%, un paso adelante en términos de innovación de cooperación jurídica internacional que amplía las fronteras a otras redes como Eurojust e Interpol, con quienes tenemos acuerdos de colaboración, y también a otros países, puesto que el Tratado de Medellín permite la adhesión de terceros estados que no sean parte de la comunidad iberoamericana. Así, desde la CONGID y desde Iberred, en distintas áreas de justicia, pero sobre todo en cooperación jurídica internacional, en los albores de la nueva década, hemos iniciado una revolución tecnológica impensada hace 50 años, y no solo en Iberoamérica, sino en el mundo entero. Hoy, y desde Iberoamérica, inauguramos el futuro con Ibera y con el Tratado de Medellín. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Enrique. Hablaremos más y enseguida y en el turno de debate, contribuye a estrechar las relaciones internacionales entre los Estados. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Más cerca, sí, se oye mejor. No, decía que gracias a Sergio y a ustedes por su asistencia y que para mí constituye un honor verme acompañado del doctor Gil Botero en su experiencia como ministro y en la actualidad al frente de los ministros de nuestras naciones iberoamericanas, y por José Quirós, que también dirige la red registral Iberoreg con su experiencia y con su funcionamiento, y también colega como registrador de Costa Rica. Voy a hablarles muy brevemente porque me gustaría que, en lo posible, y si ustedes quieren se abrirá luego un turno de intervenciones, de mi experiencia en la organización a la que sirvo en la actualidad, que es el Centro Internacional de Derecho Registral, en sus siglas en inglés IPRA, Internacional de los Registros de la Propiedad. Y lo voy a hacer comenzando por una obviedad, pero que merece la pena ser reiterada, que es la diversidad de los registros en el mundo. En la organización en la que trabajo acostumbramos a establecer 4 áreas generales para poder operar de una manera más funcional, y a ellas me voy a referir muy brevemente. En primer término, toda la zona africana, que como ustedes no desconocen,
es una zona que ha pasado y lamentablemente a corto plazo seguirá pasando por situaciones de inestabilidad política, injusticia social, desestructuración y violencia. Violencia no solo interior, sino incluso guerras silenciosas que se desarrollan día a día y que son tan frecuentes que ya ni siquiera causan noticias en los medios de comunicación. No obstante lo cual, existen registros en África, lo cual es también una verdad de perogrullo, intentan relacionarse entre sí. Dentro de África hay países que tienen registros relativamente construidos, sobre todo en el Magreb. De hecho, en Marruecos, en Marrakech, se celebró uno de nuestros congresos internacionales hace ya bastante tiempo, pero junto a él también en Argelia, en Túnez, en Egipto, en Libia. A pesar de la situación desastrosa de un Estado fallido, siguen existiendo registradores y hace poco, de hecho, visitaron la sede de nuestra organización en Madrid 2 registradores libios. Repito que es una situación muy desigual, muy arcaica desde el punto de vista tecnológico, insegura jurídicamente. Lo digo aquí porque también ellos están de acuerdo, lo conversamos juntamente y participan de estas reflexiones. Pero lo cierto es que esta es la situación, a pesar de que tienen intereses importantes de dotarse de seguridad jurídica para atraer inversores extranjeros, no solamente desde el punto de vista de la industria, sino sobre todo del turismo, para hacer resorts turísticos en sus litorales que están decididamente poco explotados y que podrían arrojar unos interesantes recursos para estos países, y para eso los inversores extranjeros necesitan la seguridad de los registros públicos, que digan con certeza quién es el dueño de los bienes, qué crédito hipotecario se puede obtener, qué certeza de no tener que acabar acudiendo a unos tribunales o a un arbitraje por diferencias en la aplicación de los contratos. De ahí el interés político, económico y también social y humano de dotarse de buenos registros. Caso diferente es el de Sudáfrica, que lidera en cierto sentido los registros de África, a pesar de estar en el extremo sur, y que también vive en estos momentos circunstancias difíciles de agitación social, pero que tiene unos excelentes registros que, por cierto, están en trance de modificación legislativa y cuya directora general, la del registro sudafricano, asistirá a nuestro próximo Congreso Internacional que tendrá lugar en Oporto, Portugal, los días 16 a 18 de mayo del año 2022. La situación en el otro sector de nuestra organización, en Asia, sobre todo en el sudeste asiático, es diferente. También aquí hay diversidad, pero por motivos muy distintos. Se ha dado un grado de cierta prosperidad, sobre todo de elevación del nivel económico de las clases medias en el sudeste asiático, y el problema que existe en Asia es la diversidad más bien política y de concepción sociojurídica de los registros de la propiedad. La registradora de Pekín, que asistirá también al Congreso de Oporto, representa un sistema registral absolutamente diferente al que se puede dar en los numerosos estados de la India, que a su vez no coinciden unos con otros. Pero en esta región del mundo creo que los registros más perfeccionados, los que en la jerga de nuestros congresos se llaman mature registries, registros maduros, diríamos, en castellano, son sobre todo los que han seguido el Acta Torrens, los excelentes registros de los estados de Australia y sobre todo de Nueva Zelanda. En el último congreso que tuvimos la ocasión de celebrar en Cartagena de Indias, el profesor australiano que tuvo una intervención, nos ilustró al respecto, y de hecho he visitado esos registros y les aseguro que son registros que dotan de una perfecta seguridad jurídica, y de ahí que reciban inversiones de todo el mundo, tanto ellos como Singapur, por ejemplo, con absoluta certeza de que ese asunto no va a acabar en los tribunales. En tercer lugar, el ámbito europeo, entendido en un sentido muy lato, ya que llegaría hasta Rusia, los diferentes países que son miembros del Centro Internacional de Derecho Registral. No me voy a extender porque ya Francisco Javier Gimeno lo ha hecho, aunque no le he podido escuchar muy bien las cosas, no sé si había una reverberación y en algunos momentos no he podido seguir su intervención. Pero es lo cierto que desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo, las redes registrales existentes en Europa son a fecha de hoy las más avanzadas. Por una parte porque se lleva trabajando en ello mucho tiempo, y en segundo lugar porque elabora modelos de éxito que son contrastados empíricamente en el funcionamiento cotidiano y funcionan.
que es de lo que se trate. Ya ha dicho Francisco Javier Jimeno que uno de los problemas existentes en la Organización Europea de los Registros es la diversidad idiomática, son muchas las lenguas, y la diversidad jurídica. Son diferentes sistemas jurídicos cuyas instituciones no concuerdan entre sí. Y de ahí que los diferentes modelos de cooperación de redes en ELRA sean modelos fundamentalmente informáticos de carácter semántico. Son modelos semánticos, ontologías jurídicas para tratar de extraer los rasgos fundamentales de las instituciones y que se hagan comprensibles recíprocamente. Y en la actualidad el tercer proyecto de Imola, que así se denominan, está trabajando sobre inteligencia artificial en estos momentos ya. El viernes fue la última asamblea de la Organización Europea de Registros en Bruselas, a la que tuve la ocasión de asistir, y digo que se está en esta tercera fase implementando un modelo que creo que, como los anteriores, será de éxito. Y para finalizar, y de esto voy a hablar muy poco porque me hallo en presencia de José Quirós, que es quien está al frente en la actualidad de IberoReg, de las redes iberoamericanas de registros, sí quiero decir, y no es una adulación para quienes están trabajando en este momento en estos proyectos, que se ha producido un salto cualitativo en IberoReg y en los trabajos y proyectos que tienen desde un periodo de tiempo de hace 3 o 4 años en la actualidad. Como quizás tenga ocasión de exponerles ahora José Quirós, los proyectos de IberoReg están también en la línea de implementar esta comunicación, intercomunicación entre los diferentes registros, que es esencial. Voy a terminar porque no sé si ustedes saben que tengo aquí una pantalla como la de Vázquez que me va descontando el tiempo y veo que se me acaba el tiempo de posesión de la palabra en este caso. IberoReg, a mi juicio, tiene 2 grandes ventajas respecto al modelo europeo. Lo he dicho en varias ocasiones y quizás algunos de ustedes me hayan oído. Uno es la lengua. Ya prescindimos y nos podemos saltar todos los problemas que existen en ELRA de modelos semánticos, de interoperabilidad, porque aquí las palabras dicen lo mismo para todos, aunque tenga matices cada institución en cada uno de nuestros ordenamientos jurídicos. Y en segundo lugar también la cierta semejanza, el aire de familia que tienen nuestros ordenamientos jurídicos fundamentalmente de tipo civil y de tipo registral inmobiliario, hipotecario. Somos hijos casi todos del derecho francés codificado, recibimos esta tradición y podemos entendernos entre nosotros cuando hablamos de usufructo, de compraventa, de propiedad o de hipoteca. Sabemos lo que estamos diciendo sin necesidad de acudir a un diccionario jurídico. Muchísimas gracias por su atención y posteriormente quedo a la espera de las preguntas que quieran dirigirme. Nada más. Muchas gracias, Alfonso. Interesante. Pues yo creo que ya te han dado casi la palabra, ¿verdad, José, para que expongas IberoReg? Gracias. Entonces, por favor, nos cuentas de la Red Registral Iberoamericana de Cooperación. Gracias. Sí, buenas. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana aún en esta sala. En primer término, también quiero dar las gracias al Colegio de Registradores de España por la invitación a este maravilloso evento. Además, les envío un saludo cordial de parte de toda la Asamblea de IberoReg, misma que ayer tuvimos la cuarta asamblea. Alfonso creo que ya nos introdujo de una manera muy interesante IberoReg, las bondades, que es lo que nos enorgullece. Pero quiero contarles un poco de nuestra historia, de dónde venimos, dónde se generan esas grandes ideas que ahora, pues, con una gran ilusión, estamos tratando de implementar a nivel iberoamericano. Esta idea de interconectar por medios telemáticos aquellos registros de nuestros respectivos países arranca no desde ahora, sino que arranca desde el año 2008 con un proyecto llamado Interconexión de los Registros de Iberoamérica, IRI. Este proyecto en ese entonces aspiraba a crear una auténtica red de comunicación e información que abarcaría incluso las bases gráficas o catastrales de los países a través de un proyecto hermano que también surgió al unísono en ese momento llamado Interconexión Gráfica de los Registros de Iberoamérica. Ambos proyectos realmente fueron el germen de la actual red, mismo que nace como un espacio jurídico registral iberoamericano de cooperación jurídica efectiva. Este proyecto de interconexión, en la actualidad, lo conforman las organizaciones responsables de los registros de cada país, y en este momento les comento que existen como parte de la red Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Costa Rica, con gran ilusión, les contaré más adelante, Cuba, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. En el año 2012, en la ciudad de Cartagena de Indias, que estuvimos estos días por allá, hermosa ciudad también, al igual que Barranquilla, pues se firmó la constitución de los estatutos de la red. Y todos esos países que ustedes escucharon anteriormente, con la excepción de Cuba, que el día de ayer lo aceptamos como parte de la red, pues se firma esa acta constitutiva de Iberoreca. Durante unos años, realmente, como todo inicio es muy complicado, entendiendo que en nuestros registros las direcciones generales y los ministerios de justicia cambian por asuntos políticos. Debo decir que para nosotros como técnicos registrales, desgraciadamente así ocurre, y pasó un impasse en el crecimiento, en el desarrollo de la red, hasta que en el año 2017, también en la ciudad de Cartagena de Indias, en el Centro de Cooperación de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, AECID, que es un aliado nuestro en el tema del crecimiento de la red, se celebra una segunda asamblea en donde asume un nuevo secretario general y se intenta buscar la forma de reactivar la red en virtud de lo que les comentaba, y se dieron grandes pasos, grandes avances. Fue difícil, realmente fue muy difícil, y surge la idea en la nueva asamblea en la ciudad de Antigua del 2019 de modificar parcialmente los estatutos. Y ahí, porque la experiencia, creo que siempre tenemos que acudir a la experiencia, nos demostró de que había que hacer diversos cambios para que la red trabajara efectivamente. Se crea un cuadro directivo más amplio, no se le delegaba principalmente a un secretario general, sino que se crea, además de la Secretaría General, 2 vicesecretarías que trabajaran de manera conjunta con este secretario general, y también se abre un cargo muy importante que es la Dirección Técnica de Coordinación de la Red, que ha ocupado el cargo señor moderador, don Sergio Saavedra, que lo digo abiertamente, que es uno de los referentes más importantes en la efectividad de la red, y comenzamos a trabajar, considero yo, de una manera más fluida. Además de celebrar reuniones cada 2 años, se dijo que era importante nombrar puntos de contacto jurídico, porque entendemos que el órgano máximo de la Asamblea, les cuento, lo ocupa el mayor representante, directores generales, superintendentes de los registros. Y dijimos, bueno, realmente están muy ocupados y necesitamos que la red avance. Se plantea que el director general de los registros de cada institución pues nombre al menos 2 puntos de contacto jurídico para que de manera ordenada y continua se reúnan todos los meses para generar trabajos y proyectos en la red. Resulta ser que, a final de cuentas, Iberored lo que quiere hacer es abrir un espacio de colaboración entre instituciones en que se proporcione información precisa y útil a los ciudadanos y administraciones de todos los países de Iberoamérica. Supone también un ámbito de intercambio académico, eso es importante, por medio de la cual pueda obtenerse conocimiento actualizado sobre el sistema registral vigente en cada país. En nuestros sistemas registrales, en nuestros registros, pues no solo son registradores quienes acuden al ámbito registral como tal, sino que también hay mucho académico. Uno de los brazos importantes que también apoyan la red es la Asociación de Egresados del Curso CADRI. También me honran con la posibilidad de presidir esa asociación. Y esa asociación también la integran profesionales académicos de diferentes áreas, lo cual también nutre la red. ¿A qué aspiramos? A la interconexión. Y creo que en algún momento muy cercano lo vamos a lograr, de acuerdo con los convenios que hemos ido realizando a través del tiempo y que eventualmente podemos comentarlo, Sergio, y poner a la disposición de los ciudadanos civiles, como llamo yo, esta gran herramienta de interconexión para que puedan utilizarla, como por ejemplo, alguna persona quiera comprar una casa en Costa Rica, que es muy hermoso, y vive en España y no sabe cómo hacerlo, pues mediante nuestra red puede obtener esa información. Un fiscal en algún lugar de Colombia quiera obtener información sobre alguna propiedad inscrita que están investigando en Cuba, no sé,
en España, a través de nuestra red puedo obtener la información. Así que bueno, creo que ya el próximo año cumplimos los primeros 10 años y le auguro a esta red pues un futuro muy importante para seguir ayudando a la comunidad registral iberoamericana. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio Quirós. Creo que ha quedado muy claro la importancia y lo ilusionante de vuestros proyectos. Es de verdad interesante profundizar en ellos y ver también la trayectoria histórica y lo que habéis explicado de cómo han nacido, cómo han evolucionado y cuáles son los retos hacia futuro. A mí me gustaría también, ya que estamos hablando de interconexión de redes, o de redes de interconexión, mejor dicho, cómo podemos también hablar de interconexión de redes. Es decir, de qué manera las redes pueden llegar a colaborar entre sí, porque es de todo sabido que muchas veces el trabajo colaborativo no equivale a la suma del trabajo de las dos personas que están colaborando, sino que se multiplican exponencialmente los resultados. Y es por esta razón que os pediría que brevemente explicaréis cómo creéis que las redes de cooperación jurisdiccional internacional pueden cooperar entre sí para maximizar sus resultados y sus logros. Gracias, Sergio. En mi entender, Iberoamérica tiene dos virtudes que representan ventajas comparativas respecto a otras partes del mundo y que son determinantes para la cooperación jurídica internacional: el idioma y la cultura. Ambas características comunes son las que permiten la capacidad de generar lazos de confianza y de desarrollo de los mecanismos de cooperación y hacerlos efectivos y eficaces. La región iberoamericana es por lejos la que más instituciones y organismos de justicia tiene. Los actores de justicia han sabido crear un espacio jurídico vasto y con representación de distintas instituciones con capacidad de diálogo que incluye a los ministerios de justicia, a los ministerios públicos, a los jueces, a los defensores públicos, a los abogados, a los registradores, entre otros. A la vez, se han ido desarrollando redes específicas de cooperación como Iberrec e Iberorec, con grandes capacidades para una región que tiene a su favor la confianza, pero en contra respecto de los sistemas más integrados como la Unión Europea, legislaciones diferentes. ¿Cuál pienso que es la mejor forma de coordinar esta actividad de las redes? Para empezar, renovando el diálogo, generando instancias de encuentro para compartir avances y establecer proyectos comunes para mejorar la incidencia en los procesos internacionales. Luego, un segundo paso podrá ser un esquema de acuerdos para una convergencia entre los operadores del sistema. Tenemos que empezar, tenemos que agilizar la justicia, no solo para responder a las necesidades cotidianas de las personas, sino también tenemos que estar más y mejor organizados que el propio crimen organizado para fortalecer los estados de derecho en nuestra región. Muchas gracias, Enrique. Sí, en algunas cuestiones, verdad, los estados nos están demandando que actuemos de manera colaborativa, en particular registradores y jueces y otros organismos tenemos mucho que hacer, por ejemplo, en la lucha contra el crimen transnacional organizado, la lucha contra el blanqueo de activos, blanqueo de capitales, y es imposible realizar las actuaciones de manera local, ¿verdad? Es imprescindible que tengamos colaboración internacional para ello. Alfonso, por favor. Sí. Si la pregunta es cómo pueden contribuir las redes a una mejor prestación de servicio a los ciudadanos, yo creo que la respuesta es doble. De una parte, técnicamente siendo buenas redes, lo cual parece que es de sentido común, pero no siempre se logra. Es decir, que suministren una información fiable, que sean fácilmente accesibles, que sean rápidas, que sean seguras desde un punto de vista informático, que sean confiables en última instancia y que sean sostenibles no en un sentido ecológico tan de hoy, sino en un sentido puramente financiero. Aquí se da un problema en ocasiones que es que nada es gratis en el mundo y cuando hay que sostener una cosa hay que ver quién lo paga.
Lo pueden pagar los usuarios, lo pueden pagar corporaciones, lo pueden pagar estados, pero ciertamente la forma de financiación también influye en otro de los atributos que tienen que tener las redes, que es su neutralidad o su independencia, porque en caso contrario la información que suministran sería sesgada y por lo tanto poco útil para los fines para los que son constituidas. Y en segundo término, las redes, además de ser técnicamente eficientes, tienen que ser también justas. Cuestión que a veces pasamos por alto y parece mentira que sea entre nosotros, que somos todos juristas, que en última instancia el valor que debemos perseguir es la justicia. Es decir, que no se puede establecer una brecha entre la tecnología y el humanismo. La tecnología está al servicio de las personas y no al revés. Quiero decir esto porque hay grandes capas de población en todos nuestros países que por razones de edad, de falta de formación, de dispersión geográfica, están ausentes del mundo digital, sea porque no tienen conectividad en sus respectivos territorios o no tienen medios económicos para tener una red de este tipo o no tienen formación. En la mayoría de los casos es cierto que existe una brecha digital, así se ha denominado, entre unos sectores de la población más jóvenes, quizás más educados, más ilustrados, y otro sector más tradicional que se ve imposibilitado para acceder a las redes informáticas. Por eso yo creo que las redes, para cumplir bien su misión, tienen que ser buenas redes tecnológicamente y redes justas jurídicamente. Muchísimas gracias, Alfonso. José. Sí, serio. A mí me parece, vamos a ver, voy a tratar de verlo desde 3 puntos de vista. Lo más importante, me parece a mí, que es que exista un enlace permanente entre esos puntos de contacto que mantenga la relación entre los registros en el caso de Iberoreg. Esa comunicación efectiva, más allá de la interconexión, creo que en estos momentos pues la virtualidad nos ha amarrado y nos ha tenido un poco ahí, pero yo considero que no es lo mismo. Yo creo que también en este periodo que corresponde ahora, tratar de volver a la presencialidad, vernos cara a cara, los sentimientos, lo que se transmite, lo hemos hablado en otros foros también, se aprende más y se comparte más en receso de café, en algún congreso que se organice, que mediante una reunión de Zoom. Evidentemente, ese tipo de comunicación entre los enlaces, entre los puntos de contacto, genera muchísimo más rendimiento. Los sueños, las ilusiones se construyen en esas tardes de café, en ese abrazo del amigo que volvés a ver. Hoy me encantó ver otro amigo, Alfonso, y otras personas que hace rato solo nos veíamos por reuniones, toparme con Sergio, con Alfonso también, en esa hermosa ciudad, pues es algo muy emocionante y al final de cuentas creo que desarrolla el instinto mucho más efectivo y mucho más eficiente. Así que creo que ese enlace permanente, pero apuntando a la presencialidad, es un elemento muy importante para lo que digo. En segundo término, me parece un elemento importantísimo conocer qué hace la otra red, saber qué es lo que está haciendo, cuáles son sus objetivos principales, porque en el momento que yo conozco qué hace la otra red, puedo plantearle la posibilidad de algún proyecto conjunto. Eso en segundo término. Y lo tercero, creo que también parecería obvio, es trabajar de manera conjunta. El esfuerzo de una red, pues no es lo mismo que daría el resultado del esfuerzo de 2 redes. Evidentemente, el trabajar de manera conjunta, a final de cuentas, va a generar los mayores beneficios en pro del desarrollo de estas redes. Interesante, ¿no? La visión esa tan humana de cómo estamos perdiendo a veces el trato humano con las nuevas tecnologías. Debemos no olvidarnos de lo importante que es, la cercanía, el que podamos haber celebrado este World Congress también de manera presencial, que nos reunamos tantos amigos aquí, y porque al final muchas veces lo que nosotros tenemos que decir pues no es tan importante como lo que ustedes nos tienen que preguntar a lo mejor en una charla de café o en una cena. Qué interesante lo que apuntas, José. Muchísimas gracias. Yo creo que también a veces nosotros tenemos nuestros proyectos a veces de una manera como muy imaginativa y nos hemos ideado a dónde queremos llegar, pero posiblemente lo importante es que nos planteemos qué utilidad debe darse a la red para servir a ciudadanos y administraciones de nuestros distintos países, ¿no? Es decir, buscar no la solución antes que el problema, sino verdaderamente entender qué problema hay para encontrar la solución adecuada, ¿no? Y es por esta razón que os querría preguntar muy brevemente, y os agradezco la brevedad que estáis teniendo para poder luego dar un turno de palabra.
Os querría preguntar, ¿cuál es, a vuestro juicio, el ejemplo práctico que define mejor vuestra red? ¿Alguna cuestión en la que realmente estéis solucionando algo que habéis entendido que es importante, como digo, para ciudadanos, para administraciones, en general para las sociedades en nuestros países? Muy importante pregunta, Sergio, porque nos pasa de la teoría realmente a la práctica, con un criterio de utilidad. Como lo señalaba en mi intervención inicial, va a permitir, a través de la red, tramitar la extradición entre dos países exclusivamente por la plataforma Ibera, sin necesidad de envíos por papel. Igualmente, pondría muchos ejemplos prácticos como los siguientes. Podemos hacer a través de esa plataforma la notificación de actos judiciales, la obtención de testimonios o declaraciones, la realización de registros, incautaciones y embargos, el examen de objetos y lugares, el suministro de información, pruebas y documentos de interés para la identificación o la ubicación de productos del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos relacionados con ella o con la prestación de cualquier asistencia, siempre que sea compatible con el derecho interno del Estado que la presta. En el caso específico, la realidad es que a través de la plataforma Ibera, la cooperación jurídica internacional va a ser efectiva, eficaz, en tiempo real y 100% seguro, evitando gastos y generando precisamente toda una serie de mecanismos en pos de la justicia y de la cooperación jurídica internacional entre países en el tema de justicia, tanto civil, penal y administrativa. Muchas gracias, Enrique. Interesantísimo. Alfonso, es siempre un lujo escucharte. Yo tengo muchas anécdotas, he escuchado tantas veces de cómo el poner en contacto sistemas registrales de países y de otros ayuda, ¿verdad?, en la práctica. Sí, la conclusión que acaba uno obteniendo es que más que una uniformidad, que es imposible y además no es deseable, sí que debe tenderse a que las plataformas, las redes, sean capaces de dialogar entre sí. No solamente desde un punto de vista conceptual, académico, sino práctico, es decir, que puedan interconectarse, que tenga la suficiente plasticidad para lograr entre ellas intercambiar comunicación sin perder cada una su esencia. Y hay obstáculos que se oponen a ellos. En primer lugar, un malentendido sentimiento nacional, o si ustedes quieren continental, o lo mío es mejor que los demás, o en todo caso es mío y por lo tanto no quiero que se dialogue y convierta con otros y no estoy dispuesto a ceder en absoluto. También en ocasiones, quiero ser muy claro, intereses de otro tipo, de corporaciones comerciales que venden un determinado producto que es incompatible con otro, y esto dificulta en ocasiones la interoperabilidad de las diferentes redes. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que sean potencialmente, que puedan dialogar, que sean interconectables, aunque no estén de hecho todavía interconectadas. Y en segundo término, y viene aquí me parece en razón por el tipo de congreso, un congreso de derecho mundial que recuerdan lo que un filósofo alemán, Adorno, decía, no quiero ser irreverente, decía los Mammut Congressen, se refería a congresos elefantiásicos, gigantescos, que a mí desde mi pequeña posición me parece congreso donde simultáneamente están desarrollándose 13 paneles, etcétera, y que pueden abocar a dos tipos de situaciones psicológicas ambas rechazables. Una es la desesperanza, el desaliento, diciendo esto es imposible, que todos nos pongamos de acuerdo y que todos los países del mundo compartiendo redes. Y otro es el fixismo, la percepción de, bueno, esto es lo que hay, no podemos hacer nada, nos quedamos aquí. Yo creo que hay que hacer, ayer tanto con José como con el doctor Gil Botero, objetivos alcanzables, ser modestos, pero ser impecables en poner los medios para su consecución, y que si nos volvemos a decir, ¿qué ha pasado desde el último año? Pues hemos podido mejorar en esto, se han incorporado dos nuevos países, hemos mejorado la asistencia de la gente, algo que se pueda tocar y palpar para darnos a nosotros mismos un poco de ánimos en nuestras tareas. Muchas gracias, Alfonso. La suerte en esto de las buenas tecnologías, que es decir, podemos, en los congresos de hace 20 años, pues uno iba a lo que podía. Ahora, por suerte, podemos ver las grabaciones y además, y aprovecho para recordarlo, somos accesibles. Es decir, yo creo que tenemos todos a disposición de los asistentes y de asistentes de otros paneles, pues nuestras direcciones de correo para que en cualquier
caso nos pregunten por alguna cuestión en concreto que les haya sugerido las intervenciones. De manera que, bueno, esa es la suerte, pero igualmente qué alegría podernos reunir en presencial. José. Sí, gracias, Sergio. Como dice don Enrique Gil, por supuesto, todo del papel a la práctica, ¿verdad? Pues nosotros sí, claro, cuando diseñamos los objetivos de la red decimos, ¿qué queremos? Queremos coadyuvar entre países y demás. Y a tu pregunta puntual, Sergio, sí tenemos ya pues logros efectivos. Y pongo ejemplos. Resulta ser que en una reunión que tuvimos, el Instituto de la Propiedad de Honduras, el Poder Legislativo le dice que requiere hacer un registro de beneficiarios finales y no saben cómo hacerlo. Evidentemente es un tema que está ahí y para algunos países iniciando, para otros muy desarrollados. Ahí es donde la red se activa. Y Eurorec en ese momento, bueno, el país de Honduras genera esa solicitud de colaboración internacional, de cooperación internacional jurídica. Y dice, bueno, tenemos este asunto, el legislativo y el ejecutivo nos está solicitando desarrollar un registro de beneficiarios finales. ¿Cómo nos ayudan? ¿Cuál es la colaboración que pueden dar? Entonces ahí España dice que tiene muchos años en esto, vamos a ayudarles. Panamá, que tuvo una experiencia también importante, vamos a ayudarles. Paraguay, que había hecho ya un proyecto de ley, está ahí. Costa Rica también. Entonces ahí se da la efectividad de nuestra red. A final de cuentas se desarrolla un producto, se le indica a Honduras cómo hacerlo y ellos como Instituto de la Propiedad pues tienen ya casi, parece, un registro de beneficiarios finales. Pero no solo se queda ahí. Algo muy cercano para mí, estamos en un tema de calificación registral, un documento allá en Costa Rica. Resulta ser que nos llamó de la oficina don Jorge Enrique Alvarado, mi jefe, y me dice, José Antonio, tenemos un problema. Resulta ser que en 1990 se otorgó una escritura de un proceso sucesorio donde Juan Pérez, un español, se había muerto y estaban disponiendo de sus bienes. Por alguna razón, el documento no se inscribe, se apercibe, se queda por ahí, faltaron como $2 para pagar el canon y se quedó ahí, no se inscribió. Y hace 2 meses compareció Juan Pérez, español, disponiendo de sus propiedades. O sea, resucitó el señor. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, se genera la alerta, colaboración y conectamos a España. Entonces, por favor, registro de la propiedad, puntos de contacto jurídico de España, ayúdennos para saber, porque no tenemos bases de datos de extranjeros en Costa Rica, si realmente ese señor, hay noticia de que existió, se murió o no, porque al final de cuentas lo que nos ocupa es tutelar los asientos como corresponde. También, pues, en algún momento, colaboración, por ejemplo, de España con República Dominicana, que ya es efectivo también, donde un fiscal del Ministerio Público solicita información sobre unas propiedades inscritas en República Dominicana, un tema de legitimación de capitales, porque un tipo había desviado su patrimonio y estaba en otro país. Entonces, ahí el registro también de Sabadell, me parece, Sergio, por Barcelona, comunica a República Dominicana y República Dominicana no solo da la información, sino que cautela los asientos. Entonces, creo, Sergio, que por ahí la experiencia nos ha dado buenos resultados y soñamos y pensamos en hacerlo todavía mucho más continuo, mucho más eficiente. Muchísimas gracias. Qué interesante lo que cuentas. Nos quedan muy pocos minutos porque además estamos muy fuera de agenda. Yo tengo 9 preguntas en el feed de personas que están viendo esto por streaming y bueno, 8 preguntas y una sugerencia, pero igualmente quiero dar preferencia a las preguntas que puedan surgir de la sala. Además no va a dar tiempo a dar todas porque nos queda como para una pregunta o así. Nos están pidiendo ya que cortemos. Pero si alguien de la sala tiene alguna intervención, le daré preferencia a cualquiera que esté aquí para que pregunte o haga alguna consulta. No siendo así, voy a consultar yo lo que me parece tal vez la más importante de las que tengo. Me preguntan, ¿qué creéis que es más importante? ¿La norma o el impulso, lo que es el impulso energético, no sé ni cómo traducirlo, de la red, de las personas que están integrando la red, aún sin norma, aún sin regulación? Creo que se refiere al hecho de que, por ejemplo, en Europa tenemos normativa específica por las directivas comunitarias para la interconexión, por ejemplo, mercantil, ¿no? Para el BRIS, el sistema del Business Registers Interconnection System. Vosotros contáis con un tratado, el Tratado de Medellín, que también es verdaderamente importante de refuerzo normativo. Pero hay veces que no se cuenta con esa norma y también el espíritu interno, las energías de las integrantes de la red también son muy importantes. ¿Qué creéis que es más importante? Muy brevemente, tenemos un minuto así por intervención. Yo creo que es importante la problemática que se ha presentado entre inteligencia artificial y derecho. No podemos desconectar el uso del derecho
materializándolo o canalizándolo a través de los mecanismos de inteligencia artificial. Por eso se está hablando inclusive de una ética en ese sentido y de una serie de condicionamientos que son necesarios. El tema no es que es más importante si la norma o una facticidad que busque una perspectiva de encubrimiento jurídico. Desde luego que debe existir la regulación y esa regulación se canaliza o materializa a través de los instrumentos tecnológicos. Hay que hacer un buen matrimonio entre tecnología y derecho. Y en la medida que se haga ese matrimonio entre tecnología y derecho, aplicado a las redes, va precisamente a mantener el imperio del Estado de Derecho. No podemos olvidar que la inteligencia artificial no puede atropellar los derechos humanos, por ejemplo. Hay problemáticas tan interesantes como cómo se lleva el debido proceso en materia de tecnología. Igualmente, si realmente el derecho de defensa, que es inalienable, quedaría desplazado al manejo de algoritmos que van a estar preestablecidos y que no darían lugar a una segunda instancia. Entonces tenemos que mirar todo ese entramado que es apasionante, porque la tecnología y la inteligencia artificial jamás podrán ir en desmedro de los derechos, del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho de contradicción de la prueba, etc. ¿Qué ventaja va a tener un abogado cuando una serie de algoritmos prácticamente es la que ha vaciado una sentencia? No se trata de una automatización robótica y reflexiva, porque el operador judicial siempre va a tener un campo de acción que es la sensibilidad, la presencia, más otros elementos que no da la máquina, pero podemos valernos de las redes y de todo esto para optimizar las sociedades y la justicia. Bastante, Enrique. Efectivamente, ¿no? El fin y el objetivo se tiene que tener muy claro, y las nuevas tecnologías son un instrumento al servicio de ese fin y no al revés, ¿verdad? Muchísimas gracias. Alfonso. Porque lo ha dicho perfectamente Enrique, y yo creo que en definitiva el dilema no se plantea entre actuar de hecho sin norma o bien normar el funcionamiento de una institución, sino simplemente si se va a regular por normas jurídicas producidas democráticamente en un Estado de Derecho o por normas del mercado aleatoria, porque al final siempre va a haber normas. Incluso la propia normatividad informática, con sus algoritmos, su proceso, el diseño de la aplicación correspondiente, no es neutral. Siempre va a haber unas reglas de juego, y lo que se tiene que discutir es si esas reglas de juego se forman por los parlamentos nacionales de manera formal, jurídica, democrática, o se forman de una manera, digamos, anárquica o no tanto, pues por la corporación que ha diseñado la correspondiente aplicación, o en todo caso extramuro de los estados y de las sociedades democráticas en última instancia. Siempre va a haber reglas, lo que tenemos que decir es qué tipo de reglas queremos. Sí, a mí me parece, desde el punto de vista de nuestra red, y tu pregunta puntual, vamos a ver, porque la norma evidentemente en muchos de nuestros países nos va a limitar a interconectarnos. Pero yo siempre hablo que el impulso no debe pararse. Yo considero que las normas se pueden eventualmente, como decía Alfonso Candao, rediseñar, y creo que es una de las tareas que tenemos del lado nuestro, eventualmente llegar a nuestros poderes legislativos y explicarles qué es lo que está haciendo la red por medio de los ministerios de justicia para modificar normas, principalmente por un tema de protección de datos. Ahí en un momento podríamos eventualmente toparnos con eso. Así que yo digo que tiene que ir de la mano, tanto el respeto de la norma, por supuesto, pues estamos en un Congreso Mundial de Derecho, no voy a decir que no, pero sí es importante también continuar con el tema del impulso de la red, con las ilusiones y todo este asunto que nos corresponde. Muchísimas gracias. Y es verdad que somos personas, ¿no? Y para regocijo de seguramente Isaac Asimov, si pudiera escucharnos, se están planteando ya cuestiones jurídico-penales con respecto a las actuaciones de los robots. En la Unión Europea se ha abierto incluso una comisión de estudio de esta cuestión, que yo no sé a dónde nos lleva. En fin, no perdamos nunca de vista el hecho de que somos personas y de que nuestro intelecto está por encima muchas veces de los algoritmos, claro que sí. No tenemos tiempo para más. A todos, muchísimas gracias por la presencia, a los panelistas, por supuesto, por sus intervenciones brillantísimas,
a todos ustedes por la asistencia, a los que nos escuchan en streaming también, y quedamos a disposición de todos para aclarar cualquier cuestión que haya surgido a través de redes y a través de nuestros correos electrónicos. Al World Law Juris Congress, World Law Congress y a la Fundación, muchísimas gracias y hasta siempre.